Bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Niños y Niñas de hoy, Familias de hoy y mañana. La pregunta de inicio, la pregunta de reflexionar como inicio de este módulo que les dejamos es esta. ¿Se está perfilando un nuevo ser humano? A lo que nosotros de hecho empezamos a responder. Algunos educadores comentan, citando textualmente, estos niños son más traviesos, ya no hacen caso, se refieren a los niños de hoy, niños y niñas de hoy. Hace solo 10 años todavía nos obedecían, son amorosos y brillantes, pero su comportamiento y su modo de aprender son muy diferentes. No sabemos cómo manejarlos. Algunos padres y madres añaden, en la casa es lo mismo, los vemos más precoces en todos los sentidos, más maduros, comen poco, duermen poco y tienen muchísima energía. Muchas veces no sabemos qué hacer, se nos acaba la paciencia. Fíjense que ambas posturas coinciden en que estamos hablando de una generación distinta, de que hay algo distinto, que hay algo que se está empezando a hacer demasiado obvio, como diferencial entre esta generación y algunas de las anteriores, estas generaciones últimas. Algunos pediatras mencionan también que los niños y niñas de hoy tienen un metabolismo diferente e incluso apuntan a procesos inmunológicos nuevos. O sea, pura evolución allí a la vista, desde muchas perspectivas distintas. Algunos médicos obstetras se asombran del nivel de alerta que tienen los bebés al nacer, citando textualmente, nacen con los ojos completamente abiertos, lo miran todo, me miran a mí como cuestionándome, dice este médico. Algunas madres hablan de contactos telepáticos con ellos, incluso antes de nacer. Parece que somos testigos de un salto evolutivo de la humanidad. Fíjense las tres referencias, todas tomadas de los textos del proyecto Pedagogía 3000, estas puestas como anónimo. Algunas personas citadas en estos textos prefieren que se les mantenga en el anonimato, quizá por un poco de preocupación, especialmente los que tienen que ver con profesiones de la salud, por ejemplo, un poco de precaución. También hay que tomar en cuenta que los textos de la Pedagogía 3000 no son tan actuales, o sea, son relativamente actuales, pero no son, por ejemplo, de estos últimos años. Estoy seguro que si se hubiesen editado, que de hecho en algún momento vamos a tener algún texto editado en años más, en una fecha más reciente, quizá haya un poco más de apertura. En ese momento todavía había cierto recelo entre algunos profesionales. En estos textos se citan profesionales de la medicina de varias áreas como la pediatría, la cirugía, la ginecobstetricia, de la psicología, de la psiquiatría, de la educación, muchos pedagogos de varias áreas también, y otros profesionales incluso de artes, de áreas artísticas, que lo hace mucho más interesante porque nos da muchas perspectivas sobre este punto central de este proyecto Pedagogía 3000, que es esta evolución, este salto cuántico evolutivo en la raza humana, visto especialmente en estas últimas generaciones. Esta foto es significativa para su servidor, pues este bebé yo lo vi nacer. Esta foto fue tomada ese mismo día, recién dado luz. Fíjense, esto es una mirada de un sabio. Podría interpretarse como que yo lo estoy viendo desde la ternura, porque estoy involucrado emocionalmente, pero es que basta verlo. Yo les pediría que me dieran su sugerencia o su opinión al respecto. La mirada dice mucho. Desde hace un par de décadas, el mundo entero ha estado presenciando la llegada de oleadas y oleadas de niños y niñas cuyas características son muy diferentes, pero muy diferentes a las que presentaban generaciones anteriores. Obviamente eran previsibles cambios rápidos en la generación entrante, quizá por el alto nivel de estímulo, que no es un secreto para nadie, que reciben constantemente desde la etapa prenatal incluso, porque veamos cómo se estimulan los bebés desde la vida intrauterina, debido a los avances cada vez más acelerados de la tecnología, que está allí a la vista. Pero lo que llama realmente la atención, real y notablemente la atención, es la extrema velocidad de estos cambios y la naturaleza de los mismos.
Las características de los niños de hoy no son solamente sus altas capacidades cognitivas, sino también su alta percepción en todos los ámbitos, su agudo nivel de empatía y su sorprendente apertura psíquica y espiritual. Esas cualidades se manifiestan con tal rapidez generacional que rebasan a menudo la capacidad de educar, ponemos comillas, de los mismos padres o docentes, ponemos comillas porque es un tema, ya vamos a hablar un poco, adelante vamos a hablar un poco del punto de educación, lo que explica la aguda crisis de la educación actual. Este choque entre un sistema, una estructura, un sistema educativo obsoleto, esquematizado, ya vencido, que puede haber sido práctico y útil en algún momento de la historia humana, pero que hoy día es totalmente incompatible. O sea, el tema más notable sobre esto es la incompatibilidad entre los modelos educativos y los niños, a quienes pretendemos, los niños y jóvenes, a quienes pretendemos encapsular en ese sistema que no avanza a la misma velocidad que ha avanzado el ser humano en todos sus aspectos. Observo desde mi especialidad, esto es citando, aquí sí tenemos cita textual con un nombre, la doctora Lilian Toledo Jaldín, así Jaldín con L, ginecóloga obstetra, ginecobstetra. Dice textualmente, observo desde mi especialidad que los bebés de hoy, en caso de parto sin complicaciones, están más alerta, obviamente porque en el parto con complicaciones sabemos que hay una intervención médica, una intervención donde hay, de hecho, suministro de anestesia, en muchos casos, y por supuesto estos bebés están libres de eso, ¿no? Esa intoxicación que se da a través de la puesta de algunos medicamentos. Lo miran todo y tienen las manos abiertas. El nivel psicomotriz está más adelantado y pone ella así enfatizando con exclamación. Es obvio que el ser humano está evolucionando. El tema no es si está evolucionando el ser humano o no, sino lo rápido que está pasando esto, lo veloz que está haciendo estos últimos saltos recientes. También este es un bebé a quien tuve la bendición de acompañar, de Zacarías. Hace 10 años nacían con los ojos cerrados y permanecían así 2 o 3 días, a veces semanas. Ahora nacen con los ojos abiertos y presentan una mirada fija. Antes solo a los 2 o 3 meses tenían esa mirada abierta, ahora es inmediatamente al nacer. Esto lo cita, lo dice el doctor Gonzalo Córdoba, médico pediatra. Este también es un bebé a quien tuvimos la dicha de acompañar, solo que este lo acompañó Janet, eh, este parto lo acompañó Janet, fíjense que también son fotografías hermosas tomadas, por eso tienen la marca de la misma persona, la misma de Recordis, praga la cuña para Recordis. Conozco casos de niños que ven seres de otras dimensiones y pienso que es un gran error remitirlos a psiquiatras como esquizofrénicos. Así ustedes crean que esto es exagerado, es tal cual. Pienso que los profesionales, mis colegas, dice el doctor Javier, tenemos que abrirnos a otros niveles de entendimiento, tener una visión más trascendental de la mente humana, pues la actual es muy conductista y mecanicista. Este es el doctor Javier Pérez, con X, médico y catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Justamente allí en Bolivia es donde nace el proyecto Pedagogía 3000. Este fenómeno llama especialmente la atención por varias razones. Este fenómeno de este salto evolutivo, este salto cuántico evolutivo, que es especialmente notable en los niños y niñas de hoy día. El hecho de observar dichos cambios en todo el planeta y en todos los sectores socioeconómicos y culturales, sin distinción de nivel socioeconómico, de nivel cultural, de raza, el aumento cuantitativo acelerado del número de niños y niñas con estas características, aumento que cada vez es más notable. La rapidez cualitativa de cambios intrínsecos, especialmente de índole psíquica y espiritual, dentro de los mismos niños y jóvenes e incluso adultos. Vamos a hablar un poquito adelante de eso también. Las extraordinarias proyecciones para el futuro que esto conlleva como apertura de conciencia a nivel planetario. Hoy día, en pleno 2020, no hay nada que añadir al respecto porque está a la vista todo lo que está pasando
en conjunción con esto que ya se viene observando desde hace un tiempo. La mayoría de estos niños presenta un alto nivel de percepción en todos los ámbitos: físico, emocional, mental, social, psíquico, parapsíquico y espiritual. Lo más hermoso de este estudio que hace el proyecto de Pedagogía 3000 es que se incluyan estos aspectos, que desde la visión científica, porque es un proyecto muy científico, muy bien sustentado sobre la ciencia, pero sobre las ciencias, donde también hay esta apertura a lo holístico, se habla de aspectos psíquicos, de aspectos parapsíquicos y de aspectos espirituales. Esto es lo más integral que podemos escuchar. Esto es lo más abierto, lo más respetuoso que podemos escuchar y compatible con lo que estamos viendo nosotros. Una inteligencia emocional muy desarrollada, una tendencia a utilizar casi todas las inteligencias múltiples, sí, simultáneamente en algunos casos, cosa que ya no es de algunos genios esporádicos, sino es prácticamente general, una facultad innata para manejar sincrónicamente y de igual forma ambos hemisferios cerebrales, lo que provoca una activación natural de la glándula pineal y de la pituitaria. Esto es increíblemente importante, porque todo esto son signos, esto que estamos hablando al final, justamente la simultaneidad del uso de ambos hemisferios cerebrales y esa activación inmediata de la glándula pineal, por ejemplo, es lo que se logra en estados de meditación profunda por años, lo que han logrado los yogis de la India, lo que vemos en los libros de Paramahansa Yogananda y de otras personas que han profundizado en el tema de la meditación trascendental, por ejemplo, y que estos niños ya tengan esto prácticamente innatos. Por eso es que el tema más importante o el punto más importante sobre este tema es cómo el mundo pareciera estar atacando esto, estar atacando este desarrollo, estar atacando esta evolución obvia, este, de tan altas magnitudes en estos niños y niñas que están naciendo. Y allí hay muchas cosas que vemos, el sistema educativo que no es casual que no evolucione, las vacunas, hay que tener, eso es un tema, pero las vacunas, y todo lo que es el control, que lo vemos a través de muchas maneras, muchas formas de abordar, como por ejemplo la medicina tecnocrática, que es tan anti-evolutiva, tan anti esta evolución en los niños. Y eso no es un secreto para nadie. No estamos hablando de teorías conspiranoicas, sino de la simple realidad que está allí a la vista. La empatía, una característica muy común y notoria, otra característica de los niños y niñas de hoy. Esto citando al doctor John White, miembro de la Asociación de Antropología, él es antropólogo, americana, textualmente: se está perfilando una nueva humanidad que se caracteriza por una psicología ya modificada, basada en la expresión del sentimiento y no en su represión. Es importantísimo que estemos citando a tantas personas de tantas profesiones, visiones también, pero especialmente estas personas que son rectores y directores de organizaciones e instituciones importantes. ¿Por qué? Porque entonces vemos la seriedad de los argumentos. Porque cualquiera podría decir, bueno, está bien que el proyecto de Pedagogía 3000 podría tener muchas cosas lindas, pero quizá allí lo que hay son hippies y personas así, todas New Age. Entonces, por supuesto, ¿cómo no van a hablar de índigo, de niños cristal? Pero es que estamos hablando aquí de catedráticos, estamos hablando aquí de directores de instituciones y organizaciones importantes. Estamos hablando de personas con currículums y trayectorias largas y magnánimas en algunos casos. Entonces no es cualquier opinión, no son cualquiera las opiniones que estamos citando acá. Por ejemplo, este doctor Patricio Pérez Espinosa, psicólogo clínico, que dice textualmente: en general, estos niños no presentan déficit de atención ni hiperactividad, como se les ha diagnosticado muchas veces. La excesiva rapidez con la que realizan diferentes tareas al mismo tiempo se puede confundir con falta de atención. A menudo, simplemente el niño o la niña se aburren y hacen otras cosas. Así de sencillo. ¿Cuántos niños no están aburridos y son inmediatamente diagnosticados como con problemas?
De hecho, si nosotros revisamos biografías de genios como Albert Einstein, vemos que este tipo de etiquetas que se le suele dar a estos niños hoy día, se le daba a Albert Einstein en su momento. Decía que no se podía concentrar, que lo que hacía era interrumpir en clases. De hecho, llegaron a decir, un profesor llegó a decir que no iba a servir para nada, que iba a ser un vago toda la vida. Albert Einstein. Y así, bueno, yo creo que si Mozart hubiese nacido en esta época, ya estaría medicado hace mucho tiempo con Ritalin u otra medicación. En cuanto a la supuesta hiperactividad, y aquí decimos supuesta porque estamos ya cuestionando estos diagnósticos, no el trastorno como tal, sino estos diagnósticos, aunque yo personalmente tengo mis reservas en cuanto al trastorno como tal, y me asumo la responsabilidad de mi opinión, esta puede ser también simplemente la energía normal de niños sanos, su dinamismo, creatividad y espontaneidad en una sociedad cansada y estresada que no soporta, y esto es, hay que enfatizarlo porque es la sociedad la que no soporta las actividades de los niños y su conducta. Sobre todo en un contexto urbano caótico donde los niños y las niñas tienen pocos, muy pocos espacios verdes reales para desahogarse y donde no se les deja vivir su niñez con alegría y juegos, porque fíjense que el verde lo vemos en las ciudades, lo solemos ver en las ciudades, pero sintético. No es lo mismo, no es lo mismo. No van a desfogar los niños en una grama sintética como podrían desfogar, como podrían canalizar su energía en una grama natural, con suelo natural, con contacto con la tierra. Se les exige a los niños y niñas de hoy vida y ritmos de adultos. O sea, los vamos integrando cada vez más temprano y es horroroso, horroroso lo cada vez más temprano y precoz que metemos a los niños de hoy en dinámicas y en aprendizajes absurdos. O sea, ¿cómo es posible que haya, por ejemplo, preescolares donde ya se esté hablando de que van a aprender matemáticas y otros idiomas? O sea, por Dios santo, y perdónenme mi franqueza al respecto. Muchos deberes, demasiadas clases extra, rendimientos escolares desde muy temprana edad, o sea, que tengan altos rendimientos, y una vida sedentaria y mecanizada en algunos casos. En otros casos no es tan sedentaria, pero más bien está súper agobiada, súper abordada, sobreabordada de actividades. Y a veces actividades que a los niños ni siquiera le interesan realmente. Según cifras del año 1996, y solo en Estados Unidos de Norteamérica, el 65% de los niños y niñas diagnosticados con supuesto déficit de atención e hiperactividad eran tratados con un medicamento llamado Ritalin, clorhidrato de metilfenidato. Perdónenme que se me enrede la lengua ahora. Medicamento que, de ser administrado en exceso, puede alterar de forma grave la salud. Y esto no es una mera observación. Esto está incluso indicado, está señalado en sus contraindicaciones y en sus posibles efectos posteriores, cosas terribles como la propensión a adicción a otras sustancias, como la propensión a tendencias suicidas, y para ustedes contar, o sea, no es un juego la medicación a la que estamos sometiendo irresponsablemente a los niños y niñas solamente porque no estamos abiertos ni aptos para entender lo que realmente nos están ellos diciendo y mostrando. Un nuevo ADN, como la energía del planeta está cambiando y hoy el 2020 no hay duda, pero creo que no debería quedar ni una duda al respecto, espero que no, como también el cuerpo físico necesita modificar su biología, somos parte de la Tierra y obviamente al el planeta cambiar, cambiamos nosotros, tanto para bien como para mal, para poder adaptarse a una vibración más sutil. El tema es que la Tierra se supone, y esto por supuesto es un planteamiento muy espiritual, muy holístico, pero que está a la vista, está elevando su vibración, está cambiando, está mutando para bien. Pero esto implica un proceso donde hay cosas que están sucediendo, se están desmoronando cosas, se están pasando cosas a nivel ambiental, ecológico, y obviamente también esto como consecuencia de nuestra desidia, porque no vamos a sutilizar las cosas, hemos sido, y digo hemos porque todos somos parte de la humanidad, y por mucho que tengamos algunos una conciencia aperturada en ese sentido, somos parte del colectivo y tenemos que reconocer que como sociedad, como colectivo humano, no lo hemos hecho tan bien. Afortunadamente, algunas personas desde hace mucho tiempo
han sido la excepción, han ido contracorriente y esta camada de nuevas generaciones está ya naciendo con una conciencia distinta. El tema es que se está viendo confrontada con toda esta estructura terrible que no está preparada, y no solamente no está preparada, sino parece que estuviera preparada para anular esta evolución, este estado de conciencia elevado que estos seres vienen trayendo. Entonces es bien delicado lo que está pasando con el énfasis en que se hace como si se quisiera apagar a estos niños y niñas de hoy. Y es un poco a lo que vamos como conclusión del módulo. Los niños que están llegando al planeta tienen un nivel de conciencia más elevado. Eso no debería quedarnos duda. Eso no significa que sean físicamente diferentes, sino que pueden tener un mejor desempeño porque su conciencia está expandida. Por lo tanto, la estructura de ADN, ácido desoxirribonucleico, debe funcionar acorde a ese nivel de conciencia. No es el ADN el que expande la conciencia, sino la conciencia la que expande el ADN. No es que el ADN sea superior, sino que la conciencia es más elevada y por lo tanto el ADN se está mutando en el mismo sentido de elevación. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es el portador de la información genética que está codificada en las células. Los genes controlan las formas y funciones de las células, tejidos y organismos. Por lo tanto, la fisiología y la fisionomía del ser. Metafóricamente, el código genético podría compararse con un código de lenguaje escrito, literalmente. La genética en los niños de hoy parece haber cambiado respecto de los demás seres humanos. Hay diferencias. En ellos, los genes de algunos neurotransmisores especiales producen la activación de mayores zonas del sistema nervioso central. Por eso son tan sensibles y por eso son tan fácilmente confundibles con personas con patologías. Ese es uno de los problemas que tenemos, a los que nos estamos viendo confrontados y a los que se están viendo confrontados estas generaciones recientes y las que vienen en camino. Esto permite activar información y capacidades que hasta ahora estaban dormidas para la mayoría de los seres humanos. En pocas palabras, estamos frente a un salto evolutivo para toda la especie, o sea que están naciendo niños, todos con unas capacidades especiales que en otros momentos de la historia eran aleatorias, era uno que otro que tenía estas conexiones, estas características que los distinguían. Hoy día estamos ante una oleada de niños con este tipo de condiciones, pero entonces empezamos nosotros a diagnosticarlos. No les parece raro que haya tanto diagnóstico de autismo, que haya tanto diagnóstico. Obviamente hay también un tema con las vacunas al respecto, pero que las vacunas justamente tienen su participación allí. Que haya tantos diagnósticos de hiperactividad, de déficit de atención y de tantas etiquetas que se ponen a los niños porque no encajan en algo que no tiene ningún sentido cuando tratamos de aplicarlo a estas generaciones de la esperanza, las llamo yo. Greg Braden, a quien yo admiro enormemente porque es la mezcla perfecta del científico y el chamán, un científico mutado a chamán, transformado en chamán, pero que no deja de ser científico, trabaja en la relación existente entre la ciencia y lo espiritual. Profundamente su trabajo es su misión de vida, de hecho. Considera que los nuevos niños, como él mismo les llama, tienen un nuevo ADN porque han eliminado el juicio, es la consideración de Braden, y están en un estado amoroso, vivenciando como como una unidad y viendo un propósito más elevado detrás de todas las cosas. Greg Braden, además de ser científico, ha convivido con muchísimos chamanes de varias partes del mundo, ha tomado muchísima información, ha aprendido mucho de estas vivencias personales de nativos de los mismos Estados Unidos, por ejemplo, y se ha dado cuenta que este estado amoroso se parece mucho al de algunos maestros espirituales no encarnados hoy día y otros sí, a quienes el mismo Braden ha conocido en persona. Braden, de nuevo citamos, sus observaciones, atribuye la mutación del ADN a 3 causas principales. Fíjense bien. Primero, ver la unidad. La mente percibe todo interconectado. Segundo, ser amoroso, estar centrado en el corazón. Qué hermoso, o sea, qué hermoso, de verdad, esta observación, esta segunda observación es demasiado hermosa y demasiado puntual. 3, salir de la polaridad, dejar de juzgar al mundo. Estas 3
causas según las según, de las cuales Braden asocia con la mutación que se ha dado en el ADN, son prácticamente las características del nuevo ser. O sea, está demasiado hermoso esta observación. Una forma distinta de aprender. En estas últimas décadas hay una enorme cantidad, pero una enorme cantidad de niños diagnosticados con déficit de atención, por ejemplo, e hiperactividad, que van aumentando con el paso del tiempo. Los síntomas más comunes, afortunadamente, y eso se lo acoto acá, la gente ha despertado también, los adultos también están más abiertos, más receptivos, más conectados y muchos padres, lo veo mucho en la consulta, muchos padres obvian estas diagnosis y buscan otras opiniones y buscan actividades para que sus hijos canalicen su energía y se olviden de, gracias al cielo. Los síntomas más comunes, perdón, de estos dos síndromes son la distracción, según la impulsividad y la hiperactividad. Y se caracterizan por la inhabilidad para manejar, inhabilidad, aquí ponemos comillas nosotros, para mantener la atención enfocada. Yo le diría más bien aburrimiento. Las nuevas generaciones de niños tienen características que al ser desconocidas por padres, maestros y especialistas, los llevan a ser etiquetados como niños con problemas o con dificultades en el aprendizaje. En realidad, estos niños tienen un nivel de inteligencia más elevado que el promedio al que estábamos acostumbrados. Y tienen una manera distinta, muy distinta de aprender, ya que utilizan capacidades que en la mayoría de los adultos se encuentran dormidas. Si podemos escuchar su mensaje, veremos que lo que necesitan es que la educación se adapte a ellos para que puedan manifestar todos los dones que traen consigo y para que los adultos también podamos evolucionar despertando esas capacidades en nosotros. Yo les sugiero, si ustedes quieren profundizar sobre esto, que hagan nuestra formación de consultores de crianza respetuosa, porque nuestra formación de consultores de crianza respetuosa se profundiza sobre este tema y se profundiza sobre la nueva educación o sobre las nuevas pedagogías. Y es maravilloso cómo todo compagina en cuanto a lo que estamos viendo, observando en los niños, de quienes estamos allí presentes, quienes somos profesionales de la salud, de la educación, y las propuestas que no todas son tan nuevas, porque hay propuestas que son hasta de más de un siglo, pero que están prácticamente enfocadas en este cambio, este salto evolutivo, este salto cuántico evolutivo de la especie. Cómo la vida y la naturaleza siempre han tenido sus maneras perfectas de hacer las cosas. Hay visionarios que hace más de un siglo, y de hecho mucho antes, como podría citar a Simón Rodríguez, ese educador venezolano, que fue uno de los maestros de Simón Bolívar, que ya apuntalaba hasta a esto y que creo que incluso adelante, muy adelante. Si podemos escuchar y estamos hablando del siglo XIX, si podemos escuchar su mensaje, del siglo XIX y XVIII, perdón, XVIII y XIX. Si podemos escuchar su mensaje, veremos que lo que necesitan es que la educación se adapte a ellos para que puedan manifestar todos los dones que traen consigo y para que los adultos también podamos evolucionar despertando esas capacidades en nosotros. Si tenemos en cuenta que cada vez más niños aprenden básicamente de forma kinestésica, es decir, a través del tacto y el movimiento, por una de las razones por las que no pueden estar quietos en un salón de clases, y que traen una mayor activación del hemisferio derecho, que se caracteriza por recibir y procesar la información de forma creativa, intuitiva, telepática, a través de la música, el color o la imagen, es necesario reformar el sistema educativo para que pueda adaptarse a las necesidades de todos los niños y no solo de aquellos que aprenden de forma lógica y racional, auditiva o visual. Por supuesto, es una de las cosas que hay que hacer énfasis y que lo hablamos en el módulo de la nueva educación de consultores de crianza respetuosa, es que no todos los niños, a pesar de que todos los niños están naciendo con esta apertura de conciencia, hay algunos de estos niños que sí se adaptan a la educación lineal, que son tan adaptables que se adaptan a la educación lineal. Pero el problema en este caso también es que entonces los limitamos a eso y dejamos de aprovechar otras capacidades que ellos tienen para también integrar conocimiento y aperturarse. Muchas veces estos niños tienen problemas para adaptar su vibración al cuerpo físico. Y esto se refleja
en un exceso de energía que necesitan canalizar para poder enraizarse. Si esto no se logra, el niño se muestra hiperactivo, con mala conducta, distraído, aburrido, etc. En la escuela, la fuente principal de información es principalmente la maestra y hay una secuencia lineal para hacer las cosas, lo que les provoca una necesidad de descargar la energía que no utilizan, ya sea levantándose de sus asientos, molestando a los compañeros o hablando constantemente. La educación necesita ampliar su espectro para contener a estos niños, dándoles opciones para el desarrollo de la clase y tomando en cuenta sus opiniones y sus necesidades reales, transformando así la enseñanza en un proceso co-creativo entre el maestro y los alumnos. Debemos tener en cuenta su alimentación, su entorno familiar, la posibilidad de tener una conexión con la naturaleza, el uso de visualizaciones, meditaciones y ejercicios físicos adecuados, etcétera, que les permitan realizar toda esa energía sin bloquear sus capacidades innatas, toda esa energía que ellos necesitan desfogar y conectarlas a tierra. Niños índigos. A veces habían oído hablar de los niños índigos. Los niños índigos son los niños que han nacido en los últimos años en el mundo y que demuestran unas características específicas diferentes a las de los demás niños, tales como cualidades psicológicas, emocionales e intelectuales que antes no habían sido observadas. Los niños índigos fueron bautizados así por la norteamericana espiritualista y consejera Nancy Ann Tate, debido al color índigo que presenta su aura o campo electromagnético y que ya venía observando. Según esta autora, el 90% de los recientes nacimientos en todo el mundo son de niños índigo. Incluso se habla de que muchas de las generaciones que hoy día son adultos, padres e incluso algunos abuelos, también entran en el renglón de índigos. Y no es casualidad porque se dice, algunos especialistas en este tema dicen que los índigos llegaron antes para prepararse a los nuevos niños, que entre estos que vamos a hablar, los niños cristal. Y bueno, yo no soy muy partidario de las etiquetas, ni siquiera de este tipo de etiquetas, pero estos conceptos es un poco para entender, para comprender algunas cosas que están allí a la vista, pero que se nos hacen a veces eh, tan obvias que no las vemos. Tan obvias que no las vemos. Los niños cristal están entre los más conectados. Los niños cristal. Otra forma de describir a algunos de estos niños, digamos que la mayoría de los que están naciendo ahora entran en esta categoría, es como un nivel de frecuencia mucho más alta que la de los índigos. Están entre los más conectados, comunicativos, cariñosos y mimosos comparados con los de cualquier otra generación. Ellos tienen dones filosóficos y espirituales y despliegan un nivel sin precedentes de gentileza. Es como una nueva raza, pero literal. Y sensitividad a este mundo. Por eso es que parece no encajar. Los niños cristales espontáneamente abrazan y cuidan a la gente que lo necesita. Es como que perciben con mucha más naturalidad, mucha más espontaneidad cuando alguien necesita un abrazo, por ejemplo. Es un grave error etiquetarlos como disfuncionales o autistas, cosas que se hace mucho. Hay una facilidad de confundir a estos niños con niños autistas. Muchos de los niños diagnosticados como con autismo leve son realmente niños cristal y también niños diagnosticados como autistas. Si algo es disfuncional, son los sistemas que no son adecuados a la evolución continua de la especie humana, por ahora. Si nosotros avergonzamos a los niños con etiquetas o les damos medicamentos para hacerlos dóciles y sumisos, adaptables también, habremos menoscabado un regalo enviado por el cielo, y eso es literal. Habremos destrozado, y creo que en eso gran parte de nuestras sociedades están, lamentablemente, destrozado una civilización antes de que tenga tiempo de echar raíces. Estos niños son extremadamente sensibles a todo su medio ambiente, sonido, me refiero a los cristal, colores, emociones negativas, olores, comida, productos químicos, por eso suelen rechazar algunos alimentos que tienen productos químicos, así sean vegetales, que tienen productos agroquímicos. La ropa que visten, son muy sensibles a distintas telas, a telas sintéticas, a las etiquetas, muchísimo. Algunos adultos también, ya venimos, tiene de cierta manera, se dice que tiene de cierta manera relación a la elevación de nuestra frecuencia vibratoria desde hace varias generaciones. La violencia, la conciencia de grupo, las frecuencias electromagnéticas, destellos solares. Por eso, por ejemplo, no suelen ser niños vegetarianos de nacimiento, porque ya perciben la violencia con la que mueren los animales y por eso rechazan las carnes, incluso sin verlas. Así se les esconda, suelen rechazar carnes. Obviamente no todos,
porque el tema es que nacen en un ambiente que también los condiciona, ¿no? Pero la mayoría de estos niños tienen una repulsión natural a la ingesta de carnes de animales. Si un niño cristal se encuentra en un entorno agresivo, desequilibrante, con oscilaciones energéticas considerables y emociones exageradas, como es el entorno habitual de casi cualquier ciudad del planeta, tienden a huir físicamente o psíquicamente, ya que es insoportable para ellos, una de las cosas por las que se los confunde con autistas. Son tan sensibles que son profundamente vulnerables. Por este motivo pueden desarrollar una personalidad aparentemente fuerte y agresiva que les protege del exterior. Es como si hicieran una coraza de repulsión que más bien es una capa protectora de su extrema sensibilidad. Necesitan pasar tiempo en soledad, no viven bien en grupos, pues pocos entienden su necesidad de soledad. Cuando no se respeta su soledad, obviamente no todos, se desequilibran y pierden la conexión con su ser, en mayúscula, que es la orientación que les mantiene unidos al todo. Con la llegada de los índigos se generó una gran confusión con respecto al diagnóstico de la hiperactividad y del déficit de atención, que permitió cambiar la mirada y salvar a miles de niños de ser medicados innecesariamente, afortunadamente. Con la llegada de los niños cristal se presentan nuevos desafíos. Ha sido comprobado que un pequeño porcentaje de niños diagnosticados con autismo en realidad son niños de vibración cristal. Esto es, fíjense, voy a citar primero la frase y después de quién viene. Se está escribiendo una nueva página en la historia de la psicopatología infantil y los profesionales que incursionamos en este campo tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra experiencia clínica como aporte a la problemática del diagnóstico diferencial, aporte que permita discernir entre niño autista y niño cristal. Y esto viene nada más y nada menos que la licenciada María José Torres, psicóloga, pero también ex docente de la Universidad de Buenos Aires, ex supervisora de docentes del Hospital de Niños de Argentina. Qué maravilla que alguien con esta visión, con esta manera de ver las cosas, haya tenido estos cargos y esté allí ejerciendo y protegiendo. Parece que fueran ángeles que llegan, ángeles terrenales, no me refiero a lo celestial, o sea, almas con esta misión de llegar a estos cargos, de ejercer estas profesiones, justamente para proteger a estas nuevas generaciones que son nuestra única salvación y esperanza, literalmente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y es algo por lo que este módulo es importante, es que no solamente es el tema de la invasión con las vacunas, el tema de la invasión con los sistemas educativos obsoletos, el tema de la invasión con la crianza autoritaria, que si era perjudicial para nosotros, las generaciones, digamos que más fuertes bueno, más fuertes no, porque estos niños son muy fuertes, pero más adaptables, imagínense para ellos que son mucho más sensibles, el tipo de crianza punitiva, por eso es que la crianza respetuosa ya no es una opción, ya es la manera de rescatar todo esto, de reparar todo esto, de resarcir y dar la protección que se merece a todo esto. Y el tiempo de nacimiento de los niños que es interrumpido por la discriminada proliferación de las cesáreas, la indiscriminada, perdón, proliferación de las cesáreas. O sea, es terrible porque los niños están naciendo, siempre han nacido con un plan maestro de vida. Y ese plan maestro de vida incluye un tiempo de nacimiento. Y lamentablemente, a pesar de que sabemos que la cesárea como procedimiento tiene una funcionalidad en cuanto a algunas emergencias donde se puede salvar una vida con ella, el uso indiscriminado de ella, el uso irresponsable de ella está alterando el tiempo de nacimiento de estos niños. Y según muchas filosofías y un material que ustedes van a recibir acá en este módulo, que lo van a analizar, esta alteración del tiempo pautado en el cosmos, donde quiera que esté programado el nacimiento de cada ser, altera un poco la conexión de este mismo ser con su propio plan de vida y con su propia misión. Entonces, por eso no es un secreto, no es una casualidad que haya tanta gente confundida en este planeta últimamente. Tanta gente como perdida, como zombie, como que no se encuentran a ellos mismos. Y es justamente porque estamos alterando todo, estamos alterando desde antes de que los niños lleguen al mundo. Por eso es tan importante, como promotores de nacimiento humanizado, que seamos elementos de cambio.
Y eso también va con las dulas, eso también va con los promotores de crianza, eso también va con los consultores de crianza y cada uno de nosotros en nuestra profesión, en nuestro rol como parte de la sociedad, en nuestro rol como padres, como maestros, como vecinos, como tíos, como padrinos, como parte de esta sociedad, parte responsable de esta sociedad. Tenemos que convertirnos en elementos de cambio, tenemos que ser agentes de cambio, cada quien en su propia trinchera. Y me refiero a trinchera no porque tengamos que tomar una actitud bélica, porque no estamos en guerra. Más bien estamos resarciendo esa actitud bélica, transformándola y transmutándola en una actitud de apertura. Y ese es nuestro rol y esa es la importancia de este estado de conciencia que estamos ya adquiriendo, hemos decidido adquirir por nuestra propia voluntad y por algo lo estamos haciendo justo en este momento. Los dejamos con esta reflexión para que se la lleven y la digieran. Los niños y niñas de hoy nos están invitando a revisarnos y aceptarnos como seres perfectos, conectados con una fuente infinita a la que hemos dado muchos nombres, pero de la que comprendemos casi nada. Anteriormente los maestros de la humanidad llegaban solos y cada determinado tiempo para a recordarnos eso. O sea, era esporádico. Incluso se habla de 2000 años y depende, ¿no? De cómo lo veamos cada quien. Ahora llegan estos maestros en cantidades incontables y están allí tan cerca de nosotros que son nuestros propios hijos, alumnos, pacientes y allegados. Esa es nuestra hija la que está en la presentación. ¿Seguiremos negándolos a aceptarlo? Esa es la reflexión. Nos vemos en el próximo y último módulo de esta formación.